Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Si te entristece, es que no le amas. Marcos 10, 17 en adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Palabra de Dios, hermanos, nos enseña este pasaje donde una vez más Dios nos enseña cómo podemos amarle, cuál es la forma en la cual Él quiere que le amemos, no solamente de palabras, sino de hechos, sino de acción al seguirle, al vivir crucificado juntamente con Él, como lo decía el apóstol Pablo. ¿Cuántas de las veces Dios te ha pedido algo que hagas para Él? ¿Cuántas de las veces has hecho algo para Dios que Él te pidió y lo hiciste con alegría y lo hiciste con gozo? Nos damos cuenta aquí que lo que Él conocía, lo que este joven conocía, lo que él guardaba, no fue suficiente. Sí, la ley, las cosas de la ley no fueron suficientes, porque Dios le pedía que tomara su cruz. Dios le pedía que viviera cada palabra, que viviera cada cosa para el Señor. El Señor le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. No era en sí lo que Él iba a dar a los pobres, no era en sí esa acción, sino la obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento. Dios estaba probando su corazón, Dios estaba probando su obediencia, Dios estaba probando su fe. Hermanos, muy probablemente seguramente Dios sabía que Jesucristo sabía que Él, el joven, no iba a dar las cosas, no iba a regalarlas, no iba a darlo a los pobres. Pero hermanos, ¿cuántas de las veces Dios nos pide una cosa? Y no porque Él lo necesite, no porque Él lo quiera, sino muchas de las veces porque Él está probando nuestro corazón, Él está probando nuestra obediencia. ¿Para qué necesitaba Dios a Isaac cuando en Génesis 22 Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único, a quien amaba? ¿Para qué quería Dios a Isaac? ¿Para qué quería Dios un sacrificio ahí en la montaña? No era el sacrificio, sino en la obediencia.
Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios no se agrada de los sacrificios, sino de la obediencia de nuestro corazón hacia lo que Él está mandando hacer. No es lo acostumbrado que estamos a hacer las cosas, no es la rutina, no es la ley que nosotros no sabemos, no es la palabra de Dios en sí nada más memorizada, nada más de alguna forma estudiada, sino practicada en obediencia a lo que Dios nos pide. Tú puedes saberte tantas cosas de la Biblia. Tú puedes estudiar cursos de la ley, cursos de hebreo, de griego, todo lo que tú quieras. Pero si no obedeces a Dios en una sola cosa, lo demás de nada te sirve. Dios le dijo algo muy sencillo. Sé bendición a los pobres. Vende todo lo que tienes, repártelo. ¿Sí? Y luego me sigues. Y luego tomas tu cruz y me sigues. Entonces, muchas de las veces la pregunta es, ¿qué tan dispuesto estás a obedecer a Dios en lo que Él te pida? Dice la Biblia que este joven se puso tan triste porque tenía tantas riquezas. Y el problema es que muchas de las veces vemos más grandes nuestras posesiones, vemos con mayor valor las cosas terrenales que tenemos que las cosas que Dios nos pide hacer. El llevar la cruz, el caminar con el Señor no tiene precio. El servir a Dios no tiene precio. El tener un trabajo para agradar a Dios en su obra no tiene precio. No se compara con ninguna de las riquezas en este mundo. Pero cuántas de las veces esas riquezas representan amistades, representan compañías, representan esos pecados, esas cosas que amamos, esas cosas a las cuales abrazamos, esas cosas de las cuales no queremos deshacernos, no queremos dejarlas. Y Dios te dice, deja todo eso, deja tus riquezas, deja lo que tienes y empieza a seguirme. El problema de muchos es que no quieren dejar sus riquezas para seguir a Cristo. Y les causa tristeza. Porque ven tantas amistades, ven tantos eventos, ven tantas actividades que en el mundo se hacen con los amigos, con los compañeros, ven tanta diversión y miran las cosas de Dios tan aburridas, miran las cosas de Dios como, ¿qué voy a hacer ahí? No, mejor aquí me quedo. La obediencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste triste porque Dios te pidió algo? Pero tú y yo decimos que amamos a Dios. Tú y yo decimos que estamos dispuestos a ir, que estamos dispuestos a caminar, que Él me llame, que Él me diga lo que tengo que hacer, pero no estamos dispuestos a dejar las cosas que Él quiere que dejemos. Hermanos, una de las cosas que Dios siempre hizo con las personas que Él quería usar, Dios quería que ellos dejaran cosas. Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y que fuera a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y Dios le dice ahí en Génesis 12, y yo te voy a mostrar una tierra en la cual vas a ser bendecido y serás bendición. Pero vete de tu tierra y de tu parentela. Deja esas riquezas, deja esas cosas, porque si tú quieres ser un instrumento útil para mí, tienes que ser obediente. Dios muchas de las veces le pidió a sus siervos, a sus discípulos, que dejaran las cosas que estaban haciendo. En Mateo 4:19 encontramos que Jesucristo, andando por la orilla del mar, vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés pescando en las barcas. Dice la Biblia que ellos eran pescadores y que el Señor les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la palabra de Dios que ellos al instante, dejando sus redes, le siguieron. Todos aquellos que fueron grandes instrumentos de Dios tuvieron que dejar algo. Y dice que al instante, y dice la Biblia que Abraham fue como Dios se lo mandó.
se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y fue al monte que Dios le dijo, como dice Génesis 22. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar las cosas o obedecer lo que Dios nos está mandando a hacer? ¿Qué tan dispuestos estamos? La Biblia nos enseña en muchas vidas de hombres y mujeres que tuvieron que dejar cosas para servir al Señor. El apóstol Pablo mismo nos da su ejemplo y él mismo da testimonio de lo que él tuvo que hacer. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es el amor a Dios. No es el que dices tener, no es el que has aparentado tener hacia Dios, sino el que hace, el que obedece, el amor que está dispuesto a dejar todo lo que tiene, el amor que está dispuesto a no cambiar a Dios por nada en este mundo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, está hablando de riquezas en este mundo. Y dice el apóstol Pablo que por amor él las estimó como pérdida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No se compara nada en este mundo a servir, a agradar, a tener el favor, la gracia, la aprobación de Dios. Y todo lo tengo por basura. Lo he perdido todo. He estado dispuesto a dejar lo que tenga que dejar para agradar a Dios. La palabra de Dios nos dice que este joven, al ver tantas riquezas que tenía que dejar, se puso bien triste. Se puso tan triste de que Dios le estuviera pidiendo esto. Pero dice la palabra de Dios que se fue. No quiso seguir. No quiso obedecer. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Cómo puede ser posible que la palabra de Dios, que la invitación a participar de su obra, que el privilegio que podemos tener de servir al Señor cause aflicción en aquellos que dicen amarle, en aquellos que dicen guardar todo? Como hoy en día está muy de moda, ¿verdad? Las enseñanzas en cuanto a guardar la ley. Y muchos están intentando entrar por ahí, pero en realidad, hermano, la obediencia a Cristo, practicar la palabra de Dios. Amados hermanos, ¿qué tan dispuesto estás a dejar las cosas que Dios te pide dejar? ¿Qué tan dispuesto estás a caminar con el Señor tomando su cruz? El Señor dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ya no amo mis riquezas, ya no me detienen las cosas de este mundo para servir a Dios. Ya no tengo nada que me estorbe. Ahora Cristo vive en mí. Ahora Él es el que manda. Ahora Él es el que decide en mi vida. Ahora Él es el que me guía. Ahora Él es el que marca el camino. Ya no hago yo las cosas. Solamente me dejo llevar por la obediencia que el amor a Cristo me causa. ¿Qué tan dispuesto estás tú de obedecer al Señor? Habrá cosas que son para ti ganancia y que no has podido dejar, y que son cosas que te han estorbado para el ministerio, que te han estorbado para tu vida de oración, que te han estorbado para tu crecimiento espiritual. Y Dios
en tantas ocasiones te ha pedido que tienes que dejar eso y no lo has podido y te has puesto triste. Y desde entonces hay una vida tratando de agradar a Dios y tratando de agradar a las riquezas que tienes. Hay riquezas que Dios nos da. Dice la Biblia que el deseo de Dios fue hacerse pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con esas riquezas, con esas bendiciones celestiales, con esas bendiciones espirituales, tantas riquezas que tenemos en Dios. Si te pones triste, es que en realidad no le amas. Cuando Dios nos pide algo, confiemos que Él tiene el control. Confiemos que al final vamos a mirar un carnero trabado en un zarzal como lo vio Abraham. Cuando somos obedientes, vamos a mirar cómo Dios ha provisto y ha cuidado y ha guardado al apóstol Pablo desde que dijo: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. Uno y más ejemplos tenemos de gente que siguió al Señor. Los pescadores comprobaron que realmente el Señor era pescador, les iba a ser pescadores de hombres. Y no solamente verían eso, verían multiplicarse los peces fuera de una red con la bendición de Dios para darle comer a una gran multitud con peces y panes. Y ellos miraron ese milagro. Si te pones triste, es que muy probablemente no le amas lo suficiente. Que Dios te bendiga y que Dios ponga en nosotros un corazón lleno de amor para alabanza de su gloria. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.